Buen martes para todos. Gracias por estar del otro lado una vez más. Hoy vamos directo al punto. ¿En qué situación está el mercado y para dónde puede ir? Estamos en un contexto donde conviven varias fuerzas al mismo tiempo. Totalmente. Por un lado, expectativas sobre tasas de interés y datos de inflación que siguen marcando el ritmo. Por otro, resultados corporativos que empiezan a definir si las valuaciones actuales están justificadas o no. El mercado viene sensible. Cada dato macro mueve fuerte a los índices. Así es. Hay sectores que muestran fortaleza, energía, algunos industriales, ciertas tecnológicas, mientras que otros empiezan a quedarse sin momentum. La clave ahora es si el flujo sigue entrando a renta variable o si vemos una rotación hacia activos más defensivos. Claro, esa es la gran incógnita. Entonces, la pregunta no es solo si el mercado sube o baja. La pregunta es, ¿estamos en una pausa dentro de una tendencia alcista o en el inicio de algo más correctivo? Hoy vamos a analizar niveles técnicos, contexto macro y qué escenarios son más probables. No perdamos más tiempo, vamos. Y es vital hacer este análisis a fondo ahora mismo, porque la cantidad de ruido y narrativas cruzadas que hay en el ambiente es sinceramente abrumadora. Demasiada información. Demasiada. Para poder responder a esa pregunta de si estamos ante una pausa o una corrección, tenemos que diseccionar una verdadera montaña de reportes institucionales. Tenemos sobre la mesa las perspectivas oficiales para 2026 de gigantes como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Vanguard y BlackRock. Los pesos pesados. Exacto. Y además de eso, vamos a cruzar esos datos macroeconómicos con análisis técnicos muy rigurosos, basados en la metodología de Wyckoff. O sea, esa es exactamente la misión de hoy. No queremos quedarnos con los titulares rápidos de los portales financieros. El objetivo de este análisis a fondo es cruzar lo que nos dicen los gráficos de los índices con los fundamentos económicos reales y las proyecciones de Wall Street. 100%. Queremos saber si este optimismo generalizado tiene bases sólidas de concreto, o si estamos, digamos, caminando sobre hielo muy delgado. A ver, empecemos por la estructura técnica. Bien, vamos a desempacar esto porque parece una verdadera olla de presión en este momento. Sí, la compresión es brutal. Los reportes señalan que el S&P 500, si miramos su ETF SPY, está atrapado en una banda de negociación ridículamente estrecha. Estamos hablando de una fluctuación de apenas 2.65% durante los primeros 2 meses de este 2026. Es un nivel de compresión que estadísticamente suele preceder a un movimiento explosivo, ya sea al alza o a la baja. Es la más ajustada jamás registrada para un inicio de año. Y los niveles son muy claros, ¿no? Muy claros. El precio está consolidando alrededor de los $685.99. Hay una resistencia inmediata y pesada en los $698. Esa es básicamente la puerta de entrada psicológica antes de que el índice toque los míticos 7,000 puntos. Claro, el gran número redondo. Exacto. Y por debajo, el piso primario, la red de seguridad, está en $676. Pero lo fascinante aquí es que hay un matiz importante que no podemos ignorar. Si solo miramos el S&P 500, vemos estabilidad. Pero si miramos al Nasdaq 100, el famoso QQQ, la historia cambia bastante. Adiós. Hay una divergencia enorme ahí. Los datos muestran que el Nasdaq 100 se ve mucho más frágil. De hecho, está coqueteando peligrosamente con su soporte crítico, que es la media móvil de 200 días. Rondando los $583. Exacto. Y hay un dato interno en estos reportes que personalmente me hace muchísimo ruido. Actualmente, solo el 51% de las acciones individuales dentro del Nasdaq 100 mantienen una tendencia alcista. Así es, y ese es el dato clave. Cuando la gente ve el índice tecnológico casi en máximos, asume que a todas las empresas tecnológicas les va increíble. Claro. Pero ese 51% nos dice que prácticamente la mitad de las empresas del índice están en caída libre. Lo que tenemos es una ilusión óptica financiera. Por el peso de las más grandes. 100%. Los gigantes tecnológicos, los grandes proveedores de infraestructura de inteligencia artificial o hyperscalers, tienen un peso tan masivo en la ponderación que están sosteniendo todo el mercado a flote, ellos solos. Enmascaran una corrección interna muy severa en el software de mediana capitalización. Pero a ver, pongamos esto a prueba con la teoría de Wyckoff, que es uno de los análisis que más se mencionan en los reportes de esta semana. ¿Sí? Para quienes estudian los gráficos, la gran pregunta es, ¿esta compresión extrema del mercado
¿Es una fase de reacumulación donde las instituciones están tomando aire para seguir comprando? ¿O es una distribución silenciosa donde nos están vendiendo sus posiciones antes de una caída? La lectura que nos da la acción del precio y el volumen es muy reveladora. Si las manos fuertes, los grandes fondos, estuvieran distribuyendo y huyendo del mercado, veríamos picos de volumen masivos en los días de caída. Claro, habría barras de precios amplias cerrando en mínimos. Exacto. Pero los indicadores de Wyckoff muestran que el diferencial en las reacciones del precio se ha contraído. Hay una estabilización, una digestión de las ganancias de 2025. Sin embargo, la prueba definitiva de que no es una distribución agresiva la encontramos en la rotación de sectores. Porque el dinero no está desapareciendo. Simplemente está cambiando de código postal dentro del mismo mercado. Tal cual. Los reportes destacan salidas de capital de ciertas áreas tecnológicas sobrevaloradas, pero ese dinero está aterrizando directamente en sectores defensivos e industriales. Y hay un rompimiento alcista clarísimo en el sector energético, que vemos reflejado en el ETF XL. Ujú. Cuando la energía rompe máximos mientras la tecnología se estanca, eso no es pánico, es reposicionamiento. Totalmente. Las instituciones están calibrando sus carteras para un nuevo ciclo económico. Y esto de hecho nos obliga a dar un paso atrás y mirar la economía real. Porque los gráficos nos dicen qué está haciendo el dinero, pero los datos macroeconómicos nos explican el porqué. Entonces movamos la lupa hacia esos datos macro, a los fundamentales. Las proyecciones globales de crecimiento que han publicado los bancos para este 2026 son, honestamente, mucho más fuertes de lo que muchos esperaban. Sí, sorprenden bastante. Goldman Sachs estima un crecimiento global del 2.8% y ubica a Estados Unidos creciendo a un ritmo del 2.6%. Morgan Stanley sube la apuesta y proyecta un 3% global. Y cuando indagamos en el motor de ese optimismo, nos encontramos con un paquete legislativo que está cambiando las reglas del juego. Te refieres a la legislación OBBBA, la One Big Beautiful Bill Act. Esa misma. Y aquí es fundamental hacer una aclaración para nuestra audiencia. Nuestro objetivo al analizar esto es estrictamente financiero. Vamos a reportar de manera imparcial los datos duros que proveen las fuentes institucionales sobre esta ley, sin tomar ninguna postura política. Claro, simplemente traduciendo lo que los grandes bancos de inversión están calculando en sus modelos. Absolutamente. Los documentos detallan que la OBBA inyectará $129 mil millones en recortes de impuestos corporativos entre este año y 2027. Además, permite deducciones contables inmediatas en investigación y desarrollo. Sí, pero el punto que realmente revoluciona el mercado son las cuentas Trump para el futuro. Ese es el factor disruptivo. Totalmente. Esta disposición dirige inversión pasiva obligatoria hacia fondos indexados del S&P 500 para menores de edad. Morgan Stanley etiqueta a todo este ecosistema como un triunvirato inusual. ¿Un triunvirato compuesto por qué? Tenemos política fiscal expansiva por los recortes de impuestos, política monetaria que sigue siendo relativamente flexible por parte de la Reserva Federal y ahora una fuerte ola de desregulación. Detengámonos ahí un segundo, porque el concepto de esa inversión pasiva obligatoria para menores me parece fascinante desde el punto de vista mecánico del mercado. ¿Cómo altera esto la dinámica de precios? Lo altera creando lo que en economía llamamos demanda inelástica. Históricamente, el inversor decide si comprar o vender basándose en si la acción está cara o barata. Claro, el análisis fundamental básico. Exacto. Pero con estas cuentas hay un flujo de capital constante, recurrente y garantizado que va a entrar a los fondos indexados mes a mes, sin importar en absoluto cuál sea el múltiplo de valoración del S&P 500 ese día. Es capital ciego. Y ese capital ciego establece un suelo estructural muy firme bajo los índices principales. Es como si le estuvieran inyectando concreto a los cimientos del mercado. Es una buena analogía. Sin embargo, no todo es perfecto en este panorama macro. Morgan Stanley y Goldman son optimistas con el crecimiento, pero BlackRock y JP Morgan están levantando una bandera roja importante. Y sorprendentemente, esa bandera roja ya no es la inflación, a pesar de que sigue algo pegajosa cerca del 3%. El consenso institucional dice que el gran riesgo ahora tiene otro rostro, el mercado laboral. Y los datos respaldan esa preocupación. La tasa de desempleo ha escalado al 4.5%.
Pero el dato que realmente enciende las alarmas en el reporte de BlackRock es la composición de la creación de empleo. Si excluimos al sector salud, la contratación neta en la economía es negativa. Es la primera vez en 25 años que vemos esto sin estar formalmente en una recesión declarada. A ver, ¿cómo conciliamos un crecimiento del 3% con una economía que destruye empleo privado fuera de los hospitales? Suena contradictorio. Se concilia entendiendo que estamos ante la consolidación absoluta de una recuperación en forma de K. La economía estadounidense está operando a dos velocidades drásticamente distintas. Expliquemos esa K. Por un lado, el brazo ascendente de la K son los hogares de altos ingresos. Este segmento sigue gastando y sosteniendo el consumo general gracias al efecto riqueza. Porque sus portafolios de inversión, sus acciones y propiedades están en máximos históricos, se sienten ricos y consumen como tal. Exactamente. Mientras que el brazo descendente de la K cuenta una historia muy distinta para la clase media y baja. Los precios de los seguros de auto, las primas de salud, la vivienda y los alimentos básicos ya se reiniciaron al alza en los últimos 3 años. Y no van a bajar. Y no van a bajar. Si a eso le sumas que el mercado laboral se está enfriando y no hay aumentos salariales fuertes, tienes a un consumidor promedio completamente asfixiado, maximizando tarjetas de crédito. Así es. Y esto nos lleva a la gran prueba de fuego para las empresas. Porque en esta economía bifurcada, las corporaciones tienen que justificar por qué sus acciones valen lo que valen. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si miramos a las empresas que lideran el mercado hoy, los famosos 7 magníficos, es inevitable que los analistas tracen paralelismos históricos. Algunos reportes advierten que estamos repitiendo la historia del Nifty 50 de los años 70, aquel grupo de 50 acciones invencibles que terminaron colapsando. O peor aún, que estamos en la versión 2.0 de la burbuja de las .com del año 2000. Es tentador hacer esa comparación, sobre todo por las valuaciones que vemos en los gráficos. Pero las instituciones son bastante claras al explicar por qué la estructura subyacente de esta concentración es diferente a la de las .com. La diferencia es contundente y se resume en una sola palabra: márgenes. Márgenes, sí. Hoy, estas gigantes tecnológicas operan con márgenes de ganancia asombrosos que promedian el 34%. Para poner eso en perspectiva frente a nuestra audiencia, ¿cómo se compara ese 34% con el resto de la economía? Es la noche y el día. El resto del mercado, es decir, si tomamos al S&P 500 y le quitamos a esos 7 gigantes, a lo que llamamos el S&P 493, apenas promedia un margen de ganancia del 6%. Es una brecha enorme. Tienen balances con más efectivo que muchos países y están financiando su propio crecimiento sin depender de deuda cara. Y vaya que están gastando ese efectivo. Los reportes indican que el gasto de capital proyectado, el famoso CAPEX, destinado a construir toda la infraestructura global de inteligencia artificial, asciende a la estratosférica cifra de $3 billones. Y lo más impactante es que se estima que hasta la fecha solo se ha desplegado el 20% de ese capital. O sea, todavía faltan construir miles de centros de datos, redes eléctricas y comprar millones de microchips. Ese nivel de inversión es el gran motor narrativo y fundamental de esta década. Ahora, con todo este estímulo fiscal de la OBB y la ola de gasto en IA, tenemos que mirar la quiniela de Wall Street. Claro. ¿Dónde ven los grandes bancos al S&P 500 para finales de 2026? Repasemos esos números. Al promediar las proyecciones de las principales firmas, la mediana nos sitúa entre los 7.650 y los 7.700 puntos para fin de año. Si partimos de los niveles actuales, eso representaría un alza del 10 al 12%. Nada mal. Por supuesto, nadie tiene una bola de cristal, y las divergencias entre bancos son enormes. En el bando más cauto y pesimista tenemos a Bank of America, que proyecta un cierre en 7.100 puntos, advirtiendo que las valoraciones podrían comprimirse. Sí, son los más conservadores. En el otro extremo, firmas como Oppenheimer están exuberantes, proyectando un vuelo hasta los 8.100 puntos, apoyados en la desregulación corporativa. Pero cuidado con la trampa matemática aquí. Para llegar siquiera a esos 7.700 puntos promedio, el mercado exige una ejecución corporativa perfecta. ¿Por qué lo dices? Porque hoy el S&P 500 cotiza a un múltiplo precio-ganancia adelantado de 22 veces. Eso está rozando los niveles de euforia máxima de la burbuja del 2000.
A ver, expliquemos esa mecánica para quienes nos escuchan. ¿Por qué un múltiplo de 22 veces cambia las reglas del juego para lo que resta del año? Porque el mercado bursátil sube históricamente por dos razones. O porque los inversores deciden pagar más caro por el mismo dólar de ganancia, lo que llamamos expansión de múltiplos, o porque las empresas generan más dólares de ganancia real. Claro, pura matemática. Exacto. Con un múltiplo en 22, la elasticidad de la esperanza se agotó. El mercado ya no puede subir solo por optimismo. A partir de ahora, las empresas tienen que entregar un crecimiento real en sus ganancias por acción. Y el consenso proyecta un crecimiento del 12% en las ganancias por acción, los EPS, para este año. Ese es el único combustible que queda para justificar llegar a los 7.700 puntos. Y lograr eso en un entorno donde el consumidor promedio de la clase media está recortando gastos va a ser un desafío titánico. Ese es un baño de realidad importante. Si el estímulo fiscal, la construcción de IA y ese crecimiento de ganancias se alinean, el 2026 puede ser un año soleado y lleno de rosas, como dicen los reportes. Pero nuestra misión es ver el panorama completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si levantamos la vista de los próximos 6 meses y miramos hacia el horizonte de la próxima década, los datos institucionales cambian el tono drásticamente, ¿no es así? Oso, por sus proyecciones a largo plazo, acaba de estimar que los rendimientos anualizados para las acciones estadounidenses durante los próximos 10 años serán de apenas entre el 3.9% y el 5.9%. Espera, ¿entre un 3 y un 5% anualizado para toda una década? Para una generación de inversores que se acostumbró a ganar un 20% anual casi por inercia, ¿eso suena a un estancamiento total? Totalmente. ¿Cuál es el argumento de Vanguard para justificar un pronóstico tan apagado? El argumento es el punto de partida. Las valuaciones extremas de hoy son el ancla del mañana. El reporte hace énfasis en el ratio Shiller-PE. Explícanos esa métrica. Es una métrica que suaviza las ganancias corporativas, ajustándolas por inflación a lo largo de 10 años para darnos una imagen real de qué tan caro está el mercado. Hoy, el Shiller-PE supera los 40 puntos. ¡Wow! Para ponerlo en contexto histórico absoluto, ese nivel es una rareza extrema que solo hemos presenciado en los picos de la burbuja de las .com. Ese dato es fundamental para entender el riesgo estructural. De hecho, los análisis de Crestmont Research que revisamos detallan esta dinámica bajo el concepto del ciclo secular. Y me parece fascinante cómo lo desglosan. Sí, es muy claro. Ellos explican que el retorno total que obtiene un inversor a lo largo de los años no es magia. Proviene de una fórmula matemática de 3 variables. El crecimiento de las ganancias corporativas, los dividendos pagados y el cambio en el múltiplo precio-ganancia. Esa es la trinidad de retorno financiero. Imagina que una empresa es una maquinaria perfecta y logra crecer sus ganancias a un ritmo del 10% anual durante 10 años. Es un logro empresarial brillante. Claro. Pero si al principio de esa década los inversores pagaban un PI de 40 por esa acción, y con el paso del tiempo la euforia pasa y el mercado decide pagar un PE más normal e histórico de 20, ¡Auch! Esa compresión del múltiplo a la mitad se come por completo el 10% de crecimiento anual de la empresa. Es decir, la empresa hace todo bien, duplica su tamaño, pero el precio de la acción en la bolsa no se mueve un centavo en 10 años porque el inversor pagó demasiado caro el día 1. Exactamente, esa es la trampa. A eso es a lo que Crestmont define como un mercado bajista secular en hibernación. Un término fuerte. Sí, los índices no necesariamente colapsan al estilo de 2008. Simplemente se mueven de forma lateral, con subidas y bajadas violentas, frustrando a todo mundo, entregando rendimientos reales nulos a largo plazo. El mercado entra en hibernación, esperando pacientemente durante años a que el crecimiento real de las ganancias justifique los precios exorbitantes que la gente pagó en 2026. Es una perspectiva sumamente leccionadora. Hemos viajado desde la tensión microscópica de los gráficos de esta semana hasta una ventana de 10 años de retornos anémicos. Y llegados a este punto, la pregunta obligada para quienes nos escuchan es, ¿cómo se aplica esto en el mundo real? Porque la información sin estrategia es solo trivia. Así es. La aplicación práctica es que el paradigma de inversión que funcionó en la última década podría fallar estrepitosamente en la próxima. Cierto.
Lo que estos reportes institucionales están gritando entre líneas es que en este entorno altamente valorado y concentrado, la estrategia de inversión pasiva ciega, comprar un índice genérico, cerrar los ojos y esperar ganar doble dígito, es increíblemente vulnerable hoy. Muy vulnerable. Si el S&P 500 va a estar secuestrado por la compresión de múltiplos, el inversor necesita ser activo. Entender la rotación de sectores es vital. Notar que el capital institucional se está refugiando en energía o sectores industriales que cotizan a múltiplos mucho más razonables. Y sobre todo, recordar que hay otra clase de activos en el planeta. Así es. Los bonos soberanos están ofreciendo hoy rendimientos reales, ajustados por inflación, de entre el 3.5% y el 4% a 10 años. Es un número muy atractivo. En un escenario donde las acciones podrían darte un 4% con altísima volatilidad, amarrar un 4% garantizado en renta fija recobra un atractivo monumental para proteger el patrimonio, especialmente de cara a la volatilidad política que suele sacudir el tablero en la segunda mitad del año. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una pregunta importante para dejar a nuestra audiencia pensando. A ver, te escucho. Hemos analizado el inmenso gasto de capital en infraestructura de inteligencia artificial. Las corporaciones están quemando miles de millones en chips y centros de datos impulsadas por el FOMO. El fear of being obsolete, el miedo a volverse obsoletas. Exacto. El terror absoluto a que su competencia las vuelva irrelevantes. Pero ¿qué pasa si el mercado se equivocó en los tiempos? ¿Qué pasa si la ansiada monetización de esa tecnología, el software que realmente incrementa la productividad a escala global, tarda 5 o 7 años más de lo previsto en materializarse y ser rentable? Esa es la pregunta del billón de dólares. Si los retornos sobre esos 3 billones de inversión se retrasan, estaríamos ante el escenario de la mayor mala asignación de capital corporativo de la historia moderna. Así es. Y si Wall Street se da cuenta de que los beneficios de la IA están a una década de distancia, el peso de esa decepción arrasaría con las valoraciones perfectas que hoy mantienen los índices en las nubes. Definitivamente, el mercado es un organismo vivo, que respira y cambia de narrativa constantemente. Los datos de hoy nos obligan a ser cautelosos, a mirar más allá de la superficie y a prepararnos para una economía donde la selección de activos volverá a importar más que nunca. Gracias por acompañarnos a desenredar esta compleja red de macroeconomía, proyecciones y realidades de mercado. La invitación es la de siempre. Sigan cuestionando los consensos, investiguen los datos crudos y no se dejen llevar solo por el impulso del momento. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.